Este es otro momento académico para disfrutar de la radio universitaria. Unipiloto, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Oyentes de Unipiloto Radio, muy buenas tardes. Bienvenidos a Debate Capital, espacio abierto e independiente para la reflexión de los temas de la actualidad política, social y territorial de la ciudad de Bogotá. Un espacio para los bogotanos de verdad en la radio universitaria, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Dirección y coordinación, profesor Leonardo García Guevara. Muy buenas tardes a todos los amables oyentes que a esta hora de la tarde nos acompañan al otro lado de la señal radial. Como todas las semanas, les damos la cordial bienvenida a nuestro programa Debate Capital. Un espacio para los bogotanos de verdad, interesados en otros puntos de vista y en opiniones independientes. Les recordamos que las opiniones aquí expresadas no reflejan el punto de vista de la Universidad Piloto de Colombia o sus directivas. Hoy nos acompañan en la producción James Solarte, en la investigación y producción periodística Alejandra Rivera Manrique y Wendy Contreras. En la dirección Leonardo García y en la coordinación quien les habla Manuel Rubiano. Bienvenidos. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que tanto lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Extraído de Tiempos difíciles de Charles Dickens. Hace unos meses vi un programa por televisión que me atrapó bastante. Era un programa entre ciencia ficción y ciencia real. Me dejó bastante impactado. Mostraba cómo en el año 2023 la NASA tendrá la primera misión tripulada a Marte y para el refugio de los astronautas se creó una competencia de ideas, una competencia arquitectónica que una empresa francesa ganó. Este refugio es una especie de iglú fabricado con los mismos materiales de la superficie marciana, pero construido con una herramienta que personalmente creo que es maravillosa, una impresora 3D de una escala mediana. Después de esto empecé a indagar sobre esa tecnología que ya tiene varios años en los Estados Unidos y también en Europa y que parecía muy lejana en países como Colombia, que poco o nada invierten en investigación y desarrollo. Para ayudarnos a comprender esta nueva forma de construir, están con nosotros hoy dos arquitectos cercanos porque son de la Piloto. La directora del Laboratorio de Fabricación Digital de la Universidad Piloto, la arquitecta Gabriela González, y el coordinador de dicho laboratorio, el arquitecto Juan Diego Ardila. Gabriela y Juan Diego, muy buenas tardes y mil gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, para los que no los conocen, Gabriela es arquitecta de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, por eso tiene un acento extraño, pero muy particular, exactamente. Con maestría en arquitectura avanzada del Institute for Advanced Architecture de Cataluña. Además tiene un diplomado en metodologías de investigación en ciencias sociales de la Universidad de Posgrados para la Investigación Estratégica de Bolivia. Juan Diego, por su parte, es arquitecto graduado de la Universidad de los Andes, con un máster en teoría del proyecto de arquitectura de la Universidad también Politécnica de Cataluña y máster en arquitectura avanzada del Institute for Advanced Architecture de Cataluña. Tienen, creo que un máster similar, ¿cierto? Correcto. Juan Diego y yo estudiamos una misma base de máster, pero la especialización de él es en edificios autosuficientes y la mía es en tectónica digital. Ok, muy chévere. Bueno, Gabriela, entremos al grano en este tema que personalmente creo maravilloso. Bueno, Gabriela y Juan Diego, ¿cuándo nació la fabricación digital y de qué se trata exactamente? Esa es una muy buena pregunta. Yo diría que técnicamente nació en el momento en el que se fabricó la primera impresora 3D, por más rústica o robusta que fuese. Yo creería que desde el momento en que ya la primera impresora fue creada,
y el primer archivo fue enviado, convertido en código impreso, creería que ese fue el nacimiento de la fabricación digital como tal. Yo creo que antes. Yo creo que cuando empiezan los sistemas y cuando empiezan los computadores, ya ahí está implícito una semillita que es también la fabricación. Si los primeros computadores son para resolver códigos nazis, no sé si se vieron la película de Enigma. Ahí hay un poco de fabricación, es decir, es una máquina que está resolviendo códigos y está teniendo un resultado, que ese resultado no es impreso, no es físico, sino digital. No es físico, pero ahí está produciendo conocimiento, ahí está fabricando en cierta medida. O tal vez pensé que ibas a decir en el momento en el que se imprimió el primer papel. O cuando se imprime el primer papel, sí. Va muy de la mano de cómo se hacen las cosas, cómo se han hecho las cosas. Antes de la primera revolución industrial, sí, cuando las cosas son muy artesanales, si ahí le incorporamos todo lo que es tecnología y todo lo que es digital, ahí ya, es decir, va muy de la mano. Pero ¿cierto? básicamente la primera impresora 3D se desarrolló para todo el programa espacial de la NASA y colonizar la Luna y Marte, ¿o no nació ahí? Antes de eso. Sí, digamos que lo que tenemos hoy como impresoras 3D es gracias a que después de 30 años, 40 años, se sueltan muchas patentes. Okay. Entonces ya los dueños de las patentes no son dueños de ellas. Y por eso ahora uno puede buscar, bajar cómo hacer su propia impresora. Es porque eso en algún momento estuvo en manos de grandes corporaciones que ahora ya no son dueñas de eso, ¿sí? Entonces sería difícil dependiendo de qué herramienta estamos hablando, podría uno hablar de un inicio. No hay un punto antes y un después. Pero bueno, Juan Diego, la mayoría de nuestros oyentes son arquitectos y me gustaría preguntarte cómo se utiliza en la arquitectura y también cómo nos ayuda en la enseñanza de la arquitectura. Bueno, entonces estas herramientas básicamente en pocas palabras lo que nos permite es sacar lo que yo tengo en una pantalla y al mundo físico. Lo que se llama el mundo de pasar de los bits a los átomos. El render hoy es el mago, es lo máximo, ¿cierto? Uh-huh. Porque algo que yo tengo en planos lo puedo tridimensionalizar en una pantalla. Puedo hacer recorridos, puedo hacer videos, puedo hacer, sí, como si estuviera dentro del edificio. Esto es un proceso inverso. Esto es un proceso que es tenerlo en una pantalla y sacarlo. Hay un libro que es de uno de los fundadores del TED, que es Makers, la nueva revolución industrial. Chris Anderson se llama el autor. Él plantea una nueva revolución industrial en términos de cómo se hacen las cosas. Y él plantea que se van a hacer mini fábricas en todas las casas. Uh-huh. ¿Sí? Cada uno va a tener una mini fábrica. Entonces yo si necesito algo, en vez de ir a una tienda, lo puedo hacer en mi propia casa. Esto mezclado en la arquitectura, entonces esto básicamente es tener en mi caja de herramientas, así como antes tenía rapidógrafos, escuadras, curvígrafos, etc. Ahora tengo unas herramientas más. ¿En qué me ayuda? En pasar lo digital a lo físico. Pero bueno, ahí tenemos una cosa que se llama manufactura asistida por computador, uh-huh, y el diseño asistido por el computador. Es decir, el CAD/CAM, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, lo que yo tengo claro es que nosotros diseñamos en el computador y ya hay máquinas que nos permiten fabricar esto con una gran economía, no hay necesidad de mandarlo a la China donde hagan unos moldes. Los moldes son carísimos porque son generalmente inyectados en plástico, sino que simple y sencillamente se empieza a fabricar y los desperdicios son casi que de cero, ¿cierto? Entonces, por eso es tan revolucionario. ¿Es así o estoy en un error? Es así, pero también es de otras maneras. Entonces, si bien yo puedo diseñar algo desde cero e imprimirlo, digamos, personalmente me parece interesante imprimir algo que voy a comprobar o que voy a experimentar con.
Entonces me parece interesante, pues porque es lo que a mí me interesa investigar y desarrollar. Proponer un componente, imprimirlo y verificar cómo funciona este. Digamos, ese es el proceso que para mí es de bastante valor. Sin embargo, yo también puedo escanear algo que exista. Y en ese sentido también hay escáneres de todos los tamaños. Entonces hay escáneres que escanean edificios o que escanean... Bueno, hay escáneres de muchas escalas. Entonces yo puedo escanear algo que existe, pasarlo al computador e imprimirlo. No necesariamente estoy creando. Eso por un lado. Y en cuanto a la pregunta de cómo nos ayuda, es una herramienta más. Entonces, todos los procesos de diseño y de pensamiento que yo estoy ejecutando en un computador o a mano, esto es una herramienta que me permite generar formas complejas y tenerlas en físico. Por ejemplo, en medicina se utiliza, he escuchado unos casos donde una persona que tiene no una pieza, porque estamos hablando de un ser humano, una parte de su cuerpo que ha sido dañada, se pueden imprimir, digamos, hablemos de huesos, se han impreso en 3D y se colocan con una perfección casi del 100%, ¿no? Sí. Sí, digamos que en medicina ha habido varias aplicaciones interesantes desde la... Órganos, exacto. Desde la impresión 3D de órganos hasta la impresión de prótesis también, prótesis externas. Y también en el caso de operaciones, digamos, nuevos procedimientos quirúrgicos. Entonces sucedió en Estados Unidos que un señor militar que tenía acceso o facilidad también con trabajar con archivos digitales de escáner y todo esto, pues un médico detectó que su esposa tenía un tumor, el tumor, se equivocaron con la medida del tumor, el tumor era gigante, no era pequeño, y este señor fue el que se dio cuenta revisando los escáneres del cráneo de la señora, y para poder operarla de una manera en que ella no perdiera la vista, en que no arriesgara a perder la vista, él imprimió en su casa el cráneo de la señora con el tumor para que el médico practicara a escala real cómo hacer la operación, una nueva manera de operar de una manera menos invasiva. Entonces tiene muchas aplicaciones en medicina. Sin embargo, en arquitectura, un poco retomando lo que dijo Juan Diego y lo que dijiste, Manuel, de CAD/CAM, me parece que la impresión 3D es más útil cuando se trata de fabricar algo que a mano sería muy complejo, difícil o imposible replicar con precisión. Entonces ahí estamos hablando de geometrías complejas. Entonces es también una exaltación del CAD. Es diseñar con complejidad, es diseñar incorporando un montón de elementos que antes no incorporábamos. Sin miedo a la fabricación, que antes uno diseñaba algo muy orgánico y uno decía, bueno, pero ¿cómo lo fabrico? Esto debe ser carísimo. Exacto. Y hoy en día todavía sigue ese paradigma. Esa es la pregunta que yo quería hacer. Es decir, cuando uno mira la historia del ingreso de las tecnologías, pues puede apuntar, digamos, hacia tres cosas que me gustaría señalar. Pero empecemos por la primera. Cuando se empezaron a introducir los primeros computadores, ¿cierto? Y cuando en Silicon Valley se empezó a desarrollar la primera PC o el primer computador personal, ¿cierto? Hubo un tiempo en el que transcurrió en que esa tecnología fuera viable, por una parte, y número dos, fuera asequible al público. ¿En qué momento de la historia estamos con la impresión 3D? Es decir, ¿cuándo es que vamos a tener esa revolución industrial de tener la impresora en la casa? Porque yo estoy que me hago un montón de cosas ahora. Pues los estudiantes no nos van a creer, pero a nosotros nos tocó dibujar y cortar la maqueta y pegarla, además de todo. Bueno, una cosa que eso ahora parece una vaina del otro mundo, arcaica, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar la primera impresora que nosotros podamos comprar, no sé, en el Office Depot, en el Home Center? Y los programas, ¿cuándo van a ser asequibles realmente a un público que lo pueda pagar? Listo, esa es una muy buena pregunta. En ese sentido, yo no creería que Bogotá está en desventaja con Sudamérica. En Bogotá, desde hace por lo menos 1 año y medio, existe una empresa que proporciona unos cursos que cuestan 1.800.000, que no me parece tan caro. Costaba 1.800.000, no sé si subió de valor, donde uno iba un fin de semana, sábado y domingo, con alguien, podía ir con alguien. Entonces, normalmente el curso pagaba una persona, pero eran 2. Y en grupo, pues eran muchos, y estaba el encargado de la empresa, y entre ellos armaban las impresoras, y se las llevaban a la casa. Entonces, por 1.800.000, hace 1 año y medio, uno iba un fin de semana, armaba su impresora y se la llevaba a la casa. Es una impresora robusta, es una impresora que no imprime a precisión, pero es una impresora 3D. Entonces, cuando nosotros veíamos este tipo de situaciones que sucedía aquí en Bogotá, nos preguntábamos, estas personas todas tienen impresoras y ¿qué van a hacer con ellas?
porque ninguno de ellos sabía diseñar nada en computador. Entonces eso es algo que a nosotros nos preocupaba, porque así como existe, digamos, esta proliferación de impresoras 3D, existen plataformas con diseños ya tridimensionales que uno puede descargar e imprimir. Y eso no es realmente un aporte a nada. Claro. Yo descargar e imprimir la Torre Eiffel o Darth Vader no cambia mi vida. Pero a mí sí me parece, a mí sí, no en cuanto a la arquitectura, claro, lo estamos viendo con ojos de arquitectos de, pero qué gracia tiene uno imprimir una torre, pues no. Pero a mí sí me parece que un primer paso. Que es un primer paso, porque entonces tú ya no vas a la juguetería y le compras el juguete, sino que lo imprimes como quieres, para suplir las necesidades que quieras. Respecto a la pregunta de qué tan lejos está, y volviendo al ejemplo de Silicon Valley, cuando John Hudson hace la ópera de Sydney, se iban al único computador que había en Sydney, que era en la Universidad de Sydney, y se iban a alquilar el computador en horas nocturnas para calcular esas cáscaras. ¿Sí? Ahora podríamos estar en eso. ¿Sí? Si yo requiero una impresora, pues no la tengo en mi casa, pero podría usarla en la universidad. Pero digamos, hagamos claridad en esto. Perfecto. Ya existe el CAM es accesible. Tú lo dijiste, más o menos con 1.800.000 pesos tú lo puedes hacer. Pero el programa, los programas, el software, tenemos un programa que es prácticamente de acceso global, que es el SketchUp. Si yo diseño algo con SketchUp, lo puedo exportar, entiendo, con un formato que se llama STL. Sí. Si tú lo exportas con un STL, lo mandas a una compañía y la compañía te lo imprime. Correcto. O una tienda. O sea, no es algo que sea difícil. No. Simplemente hay que saber usar eso y empezar a experimentar, no tenerle miedo. Pero es costoso, ¿cierto? Es decir, ahí lo que uno esperaría ver es cuando esta tecnología va a estar, digamos, de manera común como está hoy, todos tener acá un computador personal o tener un teléfono, una tablet, porque eso es lo que marca la diferencia, ¿cierto? El tiempo en el que se tarda cada vez en ser introducida esa tecnología y en ser mejorada y en ser asequible, ¿cierto? El que compró el primer PC, pues obviamente yo tuve un 286, eso era una maravilla, tenía más memoria el teléfono flecha que cargamos ahora, pero me sirvió para hacer mis primeros planos y mis primeros renders. Pero esta tecnología realmente en cuántos años estará disponible de esa manera y sobre todo a ese costo, porque es que en el momento en el que se universaliza, lo que se reduce es el costo. ¿Cuánto estimamos, digamos, para tener esa tecnología en todos nuestros hogares? Pues ahí yo voy a adicionar algo. Hace unos 2 años, la comercial papelera tenía una oferta de impresión 3D y una impresora de alto nivel. En ese momento, cuando cotizamos un proyecto con ellos, nos pareció bastante caro. Luego vi que esa impresora ya no estaba ahí, no sé si volvió a estar, pero sí era una impresora de alto nivel. Digamos, en este momento la universidad cuenta con unos 2-3 proveedores de impresión 3D registrados, con los cuales algunos docentes pueden mandar a hacer trabajos, pero el precio definitivamente sigue siendo algo, pues no exorbitante, pero sigue siendo algo de peso. Y en ese sentido creo que digamos, se están desarrollando muchas cosas en este momento, tanto así como el filamento con el que se imprime, que suele ser algo de bastante valor. En este momento los filamentos casi siempre son chinos, como casi todo. Y algunos son buenos para el medio ambiente, otros son más baratos, otros son más caros. Pero yo creo que definitivamente sigue siendo algo que está un poquito... No es imposible costear, pero sigue teniendo un impacto. Bueno, pero para la muestra un botón, la Universidad Piloto tiene una impresora 3D. 2. Tiene 2 impresoras 3D. O sea que ya es accesible para nosotros. Sí. ¿Cierto? Correcto. Entonces, y podemos ir al laboratorio de tecnología, de fabricación digital. Si yo compro una impresora y la uso para mi bien personal, el costo de cada impresión va a ser mucho menor que si yo tercerizo ese servicio. Es decir, si yo compro una impresora y es para negocio, pues yo a usted no le va a cobrar poquito, le voy a dar en la cabeza. Pero Gracias por el aviso, sí, ¿no? Pero si ya empieza a tener más competencia, todos esos costos se van a empezar a reducir. como la cortadora láser. Como la cortadora láser. Cuando yo estaba en la universidad, cortadora láser no existía en ninguna parte. No, tampoco. Si yo soy el primer proveedor que pongo al lado de la Universidad Piloto una cortadora láser, le cobro a lo que yo quiera el minuto. Si ya tengo al lado otro y al lado otro y al lado otro, ahora todos mandan a cortar sus terrenos en láser. Ya costo-beneficio es viable.
Pero si cada uno tuviera una cortadora láser en la casa, ese precio por minuto sería muchísimo más bajo. Ujú. ¿Sí? Entonces el problema es, no solo es el costo de tener una máquina de fabricación, sea impresora, sea una cortadora Sino la láser, masificación. sino ¿para qué la está usando? ¿Para uso personal o para negocio? En ese sentido, las impresoras 3D, la universidad cuenta con 2 escáner 3D Ujú. y 2 impresoras 3D y una cortadora láser. Sin embargo, digamos que en este momento todos son protocolos nuevos. No, digamos que un docente no se ha acercado a nosotros a pedirnos usar ninguna de estas máquinas aún. Entonces estamos estableciendo esto. Sin embargo, para este semestre sí tenemos lo que se llama práctica programada, que esa es una fórmula bastante interesante. A través de la práctica programada que se debe organizar con antecedencia, algunas asignaturas, que en este caso son la electiva de parte 2, diseñar y fabricar, tiene acceso a estas máquinas, que son 4 grupos de estudiantes, alrededor de 50, 70, casi 100 estudiantes en teoría y 4 docentes tienen acceso a las máquinas a través de prácticas programadas, pero todo es protocolo nuevo y en ese sentido, a medida que nosotros recibamos más consultas, iremos estableciendo y ampliando estas horas, pero en este momento todo es un terreno medianamente nuevo. Sí se pueden acercar docentes y hacernos la consulta y nosotros veremos cómo solucionarla de la mejor manera posible. De hecho, eso es lo que a nosotros pues nos interesaría que suceda con más frecuencia. Yo siempre les digo a los estudiantes de la electiva diseñar y fabricar que estos procesos no son muy largos, o sea que uno ve eso como a años luz, pero no es, esto va a toda. Mi papá, cuando estaba en la universidad, para usar el computador de la universidad, que era del tamaño de un cuarto, iba con una tarjeta a abrirle huecos. Una generación después, su hijo tiene un computador que es muchísimo más poderoso en la mano, en el bolsillo, que lo usa para otras cosas. Entonces, mi hijo, ¿qué va a hacer cuando esté en la universidad? ¿Cómo van a ser esas tecnologías? ¿Cómo es el internet del futuro? ¿Cómo es el computador del futuro? ¿Cómo es? Sí, eso es rapidísimo. Muy bien. Pearl Jam lanza en el año 1988 el álbum Yield. Lo dejamos con Do the Evolution, ganadora del premio Grammy a Mejor Video Musical, que aunque polémico, resulta muy sugestivo. Estás escuchando en Unipiloto Radio Debate Capital, el espacio para los bogotanos de verdad. Bueno, muy bien. Regresando a nuestro tema, me gustaría asumir la segunda línea, o que entráramos sobre la segunda línea de las transformaciones que se han presentado alrededor de todas las revoluciones tecnológicas e industriales en el mundo. La segunda es, ¿cuáles son las implicaciones, ya no de acceso a esa tecnología, sino las económicas y las que producen el diario ese tipo de tecnologías? Es decir, ¿qué va a pasar con una cantidad de cosas que antes nosotros necesitábamos ir hasta una fábrica o comprarlas en un almacén, cuando se abre la posibilidad de que usted pueda fabricar todas sus cosas? Es decir, aquí vamos a tener una transformación y una guerra muy dura en el tema de patentes, Claro. Una guerra muy dura en el tema de la producción de los objetos, de la seguridad de la producción de los objetos, porque es que yo me pongo a pensar que con una tecnología 3D usted puede producir una pistola en la casa. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las implicaciones económicas alrededor de esta nueva producción y de tener este tipo de cosas al alcance de todos? Esa es una excelente pregunta porque implica todo, implica un montón de cosas. Sí, si bien es cierto, uno puede imprimir una impresora 3D en la casa, ni siquiera dibujarla. Yo creería que los archivos deben estar en internet. Y hay muchas películas y series gringas que ya han como creado crímenes con esas armas para hablar del asunto. Definitivamente. Terminator imprimió una, que yo recuerdo. Me puse preocupado con Skynet realmente. Sí, es real, es bastante real. Y en ese sentido creo que también, digamos, hay que reconocer muchas cosas. Definitivamente la fabricación digital permite la personalización de todo. De la ropa, de los zapatos, de muchas cosas, y eso cambia la economía drásticamente porque nosotros hemos leído el libro de Jeremy Rifkin, donde él establece 3 revoluciones industriales, en la que la tercera es la que estamos viviendo hoy, donde hay un cambio de escala de producción, donde la economía a escala pues ya no aplicaría, porque si yo fabrico las cosas en casa, pues ¿por qué las compraría en Home Center? Pero también creo que toca entender el contexto de la sociedad
y de los millennials. Entonces hoy en día vemos también una suerte de nuevos negocios y nuevos emprendimientos que no vemos hace mucho tiempo. Una generación de personas interesados en compartir información, ya no tan interesados en el desarrollo de patentes, donde aparentemente estas cada vez son menos relevantes. Hay una nueva generación de personas que quieren hacer las cosas de manera distinta y la fabricación digital va de la mano con esto. Por ejemplo, cuando se tocaba el tema de los juguetes, con estas impresiones 3D los niños ya pueden hacer sus propios juguetes, inclusive pueden ser más creativos que las mismas fábricas que lo elaboran. Mi pregunta es, ¿qué pasaría con ese tipo de fábricas y con los trabajadores también, no? Las fábricas o los productores de juguetes se van a tener que reinventar y acomodar a estas nuevas tecnologías. Entonces, Barbie ahora va a tener que tener una aplicación para que los niños fabriquen sus accesorios para las Barbies y los puedan imprimir. Si no lo hace, Mattel se quiebra. Es más, Mattel ya lo está haciendo. Uh-huh. ¿Sí? Si Lego no se reinventa para que estas tecnologías penetren en sus nichos, pues se van al piso. Claro, pero fíjate que toda revolución industrial tiene consecuencias sociales muy fuertes. Sí. Si no, volvamos a la Inglaterra del siglo XVIII o XIX. De hecho, hace 10 años, una empresa textil en el área de corte tenía 10 operarios. Y hoy son 2 operarios que controlan una cortadora. Los otros 8, ¿a dónde se fueron? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? O sea, lo que Leonardo nos dice tiene consecuencias sociales. Hay cosas buenas, hay cosas muy buenas, pero también hay otras cosas que la sociedad tiene que adaptarse, o a la gente hay que adaptarla. Sí, digamos que la manera poética en la que he visto resolver eso en una película, la única vez que lo he visto resolver así, fue en la fábrica de chocolate Charlie. Con Willy Wonka. Donde el papá del niño personaje pierde el trabajo porque traen robots a la fábrica, creo que de pasta dental. Y al final de la película pues todo se resuelve y el papá arregla los robots que están ocupando el puesto de trabajo de él. Pues eso es absolutamente pero ahí poético. La continuación de la película es el robot que arregla el robot. Entonces yo creo que ahí tenemos una robot que arregla robots. Pero es que no es una revolución que está arruinando algo que está bien. Está cambiando, sí, pero es que en este momento no está funcionando bien. La ropa la hacen niños en Bangladesh a precio muy bajo. Entonces, no es que esté un sistema perfecto que se va a dañar. No, que va a cambiar, sí, pero ¿qué pasó con las personas que estudiaban mecanografía? La tía de mi papá era mecanógrafa. En este momento es algo totalmente obsoleto. No sirve para nada uno aprender mecanografía. Pero bueno, Bill Gates se metió en el debate. Y dijo, es importante que empecemos a pensar en colocarle impuestos a los robots. Si ellos van a quitarle el puesto a muchos seres humanos, hay que cobrarle impuestos. ¿Ustedes están de acuerdo con esa afirmación o no? Me parece bastante interesante. No sé si estoy completamente segura de eso, porque lo que Juan Diego acaba de comentar me parece que es muy interesante. O sea, en este momento, y esto lo vimos en un documental, fue horrible, de niños esclavos. La mayoría del chocolate que comemos en el mundo es producido por niños esclavos, es cultivado por esclavitud. No lo sabemos, sucede hoy en día, está en la televisión, y si no hubiera aprendido la televisión ese día no me hubiera enterado que el chocolate que como es producido por esclavitud. Entonces no estoy tan segura de si la solución sea cobrar impuestos a los robots, porque esos impuestos van a quién. O sea, hay muchas situaciones sociales que son injustas y ambientales, etcétera, y no creo que responsabilizar a los robots sea la solución. No estoy de acuerdo. Bueno, yo ahí tengo una observación que me parece interesante traer, y es qué pasó con las revoluciones industriales y esos impactos, y un poco lo que narra Dickens en la introducción. Entonces, si uno lo analiza, y lo que pasó con Ford, cierto es que básicamente la introducción de la tecnología quitó las tareas humanas para que ellas se volvieran repetitivas, es decir, que cualquier humano fuera prescindible dentro de la tarea de producción tecnológica, y además de todo los especializó, es decir, una persona que antes armaba un carro sabía todas las piezas del carro, cómo se armaban, tenía la conciencia de cómo era cada una de las partes de ese vehículo, pero con la introducción de la línea, cierto, el personaje solo martillaba en un lado, atornillaba en un lado, y por eso era totalmente prescindible dentro de la línea. Eso inmediatamente pauperizó los empleos, pauperizó los salarios y puso, digamos, a media humanidad
en una situación de dependencia económica frente a las productoras reales de tecnología, es decir, a los que son los dueños de los medios de producción. Lo que yo veo con esta tecnología, si bien es que puede traer aportes importantes, es nuevamente una generación de desigualdad en tanto los gobiernos no regulen ese tipo de temas, es decir, quién posee los medios de producción y cómo los utiliza. Una explicación muy sencilla es la medicina. Mire, tenemos una cantidad de tecnología para tratar los cánceres en el mundo, ¿cierto? Prácticamente, si usted lo analiza hoy, el 90% de los cánceres en el mundo son curables. Pero esos medios que detentan la producción no hacen asequible esa tecnología para las personas y entonces la gente se sigue muriendo de cáncer y en gran proporción. Entonces, lo que yo veo que puede pasar con los empleos y lo que va a pasar es que además los empleos están desapareciendo en ese sentido, son que las personas que logren insertarse en ese mundo tecnológico van a estar muy competidas, ¿cierto? Y van a tener un acceso a pocos empleos porque un empleo de estos reemplaza, una impresora reemplaza 20 empleos, 50 empleos. Entonces lo que nosotros vamos es a tener un retroceso muy grande en esa lo que siempre en pasa, esa línea. Digamos que la tecnología va mucho más rápido que los políticos que tenemos, que la visión que tenemos para regular eso. Claro, porque uno esperaría que la primera idea de la máquina, y esto lo decía Isaac Asimov, cierto, es que una máquina liberara tiempo para que los humanos se dedicaran a lo que él llamaba las cosas importantes. Pensar. Pero realmente lo que están liberando las máquinas es tiempo y los humanos estamos teniendo tiempo es no para perder, sino que no estamos teniendo acceso a esas cosas que produce esa mayor cantidad de tiempo. No estamos teniendo acceso a mayor ocio, no estamos teniendo acceso a mayor cultura, no estamos teniendo acceso a una mejor economía. Juan Diego. Bueno, entonces yo creo que se van a empezar a generar nuevos trabajos, es decir, nuevas necesidades. ¿Quién va a programar esos robots? ¿Sí? ¿Quién va a programar esas impresoras? Esas impresoras no tienen inteligencia, no tienen nada, son muy buenas haciendo caso. ¿Sí? En este país no programa nadie, ¿sí? No se le enseña a los niños a programar, no se sabe cómo es programar. Y entonces cuando lleguen esos robots, si un robot puede hacer el trabajo de un humano, lo va a hacer y le va a quitar su trabajo. ¿Sí? Eso no podemos hacer, no sé, nada al respecto. Pero definitivamente el hecho de que las autoridades, políticos, el presidente, los decanos de las universidades, los directores de colegios no estén al tanto, eso significará un retraso para la población definitivamente. Entonces en Londres hace unos años ya es obligatorio como currículum en colegio primario escribir código. Todos los niños aprenden a escribir código. Sí. Entonces no son consumidores de tecnología, sino que ellos pueden, digamos, aportar, programar, personalizar. ¿Tú piensas que es importante que en las universidades, no solamente en los colegios, se empiece a codificar, por ejemplo, en una carrera como la arquitectura? Absolutamente sí, absolutamente. Eso es definitivamente la carrera de arquitectura, así como otras, está percibiendo estos cambios, digamos, de currículum. El arquitecto que no aprendió a programar en el colegio, ni en la universidad, como mi caso, cuando fue a hacer maestrías, luego aprendió a duras penas algo. Pero es definitivamente algo que debe suceder. Y mientras más temprano suceda, mejor. Entonces, definitivamente, en pregrado debería haber algún tipo de actividad, por lo menos introductoria, para que los arquitectos, estudiantes de arquitectura, se familiaricen con esto. Es que el otro día estaba viendo en por qué enseñar código en el colegio. No es porque los niños vayan a aprender a comunicarse con los sistemas o con los computadores, sino que el código le enseña a usted a pensar. El código idioma. Es un lenguaje que le enseña a usted a resolver problemas por medio de escritura, por medio de paréntesis y por medio de palabras. Ese es un tema importantísimo y yo sé que Juan Diego es experto en eso. It was about adapting recycled waste that comes to us in the form of plastic water bottles. We sterilize those bottles, hot wash them, they get chipped into flake, and then they're extruded into a very soft filament fiber.
Estás escuchando en Unipiloto Radio Debate Capital, el espacio para los bogotanos de verdad. Bueno, yo como estudiante tengo una observación y es que el año pasado en el seminario de Digital Reveal que hizo la universidad, nos exponían muchos programas muy nuevos para nosotros y más para Colombia porque pues somos del tercer mundo y no estamos como tan empapados en el tema. Pero a la hora de aplicarlos acá en la universidad, pues es muy poco el campo porque nos limitan los profesores que a mano, que porque así se crea y la creatividad se fomenta mejor. Pero entonces, ¿dónde queda esa era digital que nos está abordando? ¿A ustedes no les dejan usar eso? Porque los profesores no lo entienden y no lo conocen. ¿Sí? Entonces, a los de primero ahorita les están diciendo no corte los terrenos en láser. No todos, Juan Diego. Entonces es eso. Si hay un rechazo y hay un miedo es porque no se conoce. Entonces, tranquilo, no pasa nada. No necesito un profesor que le enseñe sus programas. Estamos en internet. En este momento yo puedo aprender YouTube y puedo aprender a hacer un pie de manzana o aprender cualquier programa, ¿sí? Que es difícil, que el profesor no me deja, pero si eso es lo que a mí me gusta y esas son las herramientas que yo puedo, entonces yo sí invitaría a cómo hago para involucrar al profesor en mi proceso de pensamiento. Es una herramienta más, es como tener una caja de herramientas y tener martillos, destornilladores y tuercas y sí, cada uno me va a servir para algo. Pero en ese sentido, hay espacios, digamos, en la universidad donde esto se puede alimentar y desarrollar, digamos, profundizar en esto. Entonces, pero no es tan fácil reconocer ese camino, pero está por ahí, está un poco en las tinieblas. Entonces, digamos que en parte uno definitivamente hay una concentración académica en que las personas trabajen a mano y que aprendan a dibujar y eso es parte importante de ser arquitecto. Pero luego en parte 2 tenemos muy poco tiempo para desarrollar estas herramientas todo el tiempo. Entonces sí me parece que es definitivamente complejo. Ahí está la materia electiva del laboratorio de tecnología, que es diseñar y fabricar, que es una pequeña introducción a estos programas. Hay una semillero de investigación, también desarrollado desde el laboratorio de tecnología y el laboratorio de fabricación digital, que se llama Tecnologías Expresivas, donde se desarrolla el pensamiento y los programas de diseño avanzados. Y finalmente, en trabajo final de grado hay docentes que tienen más o menos estas especializaciones de trabajo. No es claro, pero hay un camino que va por ahí. Y lo que dice Juan Diego es cierto. Entonces, el año pasado se presentaron varios programas, pero realmente el que más resonaba es Grasshopper, que es gratuito. Entonces, que es parte de este momento en el que estamos viviendo. Entonces, Grasshopper es gratuito. Claro que es huésped en Rinoceros, que no es gratuito, pero el programa como tal es gratuito. Y todo lo que usted necesite aprender a hacer en Grasshopper está en la red. Y es así como nosotros lo aprendemos y siempre que tenemos un problema escribimos en el blog y va por ahí. Gabriela, estas herramientas nos permiten trabajar en grupo, es decir, yo estoy en la casa, estoy en Colombia, tú puedes estar en Bolivia, Leonardo puede estar en el Brasil y uno puede simplemente diseñarlo con la ayuda del CAM y después fabricarlo en cualquier punto. Esto ha abierto la posibilidad de hacer cosas complejas también y abaratando los costos desde el mismo momento del diseño. Sí. ¿Es así? Es exactamente así. Esa es la manera en la que se trabaja en esta tercera revolución industrial, según Jeremy Rifkin, quinta, según otro autor. Este es el momento de la red, del internet. Entonces es el momento de trabajo colaborativo, en teoría de costos abaratados, de ayudarnos, además trabajo interdisciplinario e internacional. Es como que las fronteras de disciplinas, de países, cada vez son más invisibles. Es el momento en el que estamos ahora. Es una fuente abierta, no es cerrado. Algo y eso así. es lo bonito de esto. Se llama, sí, exacto, eso suele referirse como la democratización del conocimiento. Hay una cosa importante y es que las impresoras 3D que nos están mostrando, los productos que nos muestran son totalmente grandiosos, o sea, se puede lograr buenas estructuras, buena calidad, o sea, el producto final es muy bueno. Pero las impresiones 3D que vamos a tener domésticas, nosotros mismos los productos que vamos a elaborar claramente no van a ser igual, pues porque son
impresoras totalmente diferentes a las que nos van a vender empezando. La cuestión ahí es cómo nos están vendiendo esa idea de que podemos hacer algo totalmente diferente a lo que nos están mostrando. Yo pondría el ejemplo de un horno. Yo tengo un horno en la casa que sirve para unas cosas. Si yo tengo una panadería, necesitaría un horno mucho más grande, que tuviera la capacidad de estar funcionando muchas más horas. Volviendo al horno, el microondas no reemplazó la cocina. Hace ciertas funciones de la cocina más convenientes. No reemplaza la totalidad, ¿sí? Entonces, si uno ve la impresora como una herramienta, esto lo único que está haciendo es que cualquier cosa que yo pueda tener en mi pantalla, en mi computador, poderla imprimir y tener un producto. Ahora, esto no son productos finales. La idea de esto no es, porque además los filamentos es plástico, sí, hay filamentos a base de maíz, de café, de naranja, de coco, pero entonces esto no es para no es que yo vaya a tener una gran línea de producción, ¿sí? No voy a poder imprimir piezas metálicas, ahí hay un campo grandísimo. En ese sentido, y un poco complementando con la anterior pregunta del comentario del trabajo colaborativo, la idea tampoco creo que sea que todas las personas, o no todas las personas deberán y necesitarán tener una impresora 3D en la casa, pero hay estos espacios, como en este caso en la universidad es el laboratorio de fabricación digital, y en la ciudad, digamos, como espacios privados, como negocios, están los makerspaces o hackerspaces o ¿qué más hay? Básicamente estos dos términos. Entonces en esos lugares suelen haber impresoras mejores, digamos de mejor resolución, suelen tener máquinas mayores, es como un gimnasio. No, la idea no es que usted tenga una caminadora más o menos en su casa, sino que pague una cuota con mucha gente y pague una caminadora muy buena que puede usar por ciertas horas en el gimnasio. Entonces mejores equipos se encuentran en Bogotá en este momento en makerspaces. Usted va y paga una cantidad de horas y puede utilizar una mejor impresora a la que tendría tal vez en su casa. Además, porque esos lugares tienden a evolucionar la parte creativa de las personas, ¿no? Correcto. Es como hazlo tú mismo y con las ideas de varias gentes y pues se mejora como una mejor finalidad. Gabriela y Juan Diego, para que nos pongamos un poquitico en contexto, ¿qué pasa si un arquitecto no asume estas tecnologías de impresión y de fabricación digital? ¿Por qué lo digo? Con concreto, que la empresa más grande de construcción en Colombia ya tiene una impresión en 3D de concreto, sí, y la va a empezar a utilizar. Es decir, que no estamos hablando de un futuro cercano donde las grandes compañías la empiecen a asumir. Y este es un reto que yo pienso que todos los arquitectos y estudiantes tenemos que estar atentos y abrir los ojos y empezar a estudiar sobre esto. Sí. Eso es como si ignorara que existe el acero, o como si ignorara que existen los ladrillos, o como si ignorara, sí, usted mismo lo acaba de decir, no es algo de aquí a 50 años, no. Con concreto entonces va a empezar a requerir diseñadores que estén pensando en cómo funciona esa impresora para casas o para, sí, la forma como se diseña con esas máquinas es diferente, así como la forma como se diseña con ladrillos es diferente, como se diseña para hierro, para acero, sí, cada tecnología tiene sus formas, sí, por cómo se arma, por los materiales, por la durabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ignorar eso, no sabemos de aquí a futuro si muchas empresas se van a empezar a meter en esos temas. Yo creo que sí. Sin embargo, digamos, cuando conversamos con constructores, con gente que está un poco en el rubro, mi impresión es que ellos sienten que es una bola de nieve. O sea, esto está viniendo encima de ellos. Entonces, con más rapidez las constructoras están incorporando Revit. Gente que uno nunca pensaría están incorporando Revit y están hablando... Los BIM managers. Exacto, es una nueva como profesión. Sí. Entonces hablamos de profesiones que desaparecerían en teoría albañiles, ahora que hay impresoras 3D de concreto, pero tenemos BIM manager. Correcto. Entonces creo que las empresas constructoras en Colombia están sintiendo el pulso de esto y creo que ellos se están dando cuenta que es algo que no va a dar marcha atrás. Es que esas mismas tecnologías las implementan para optimizar el trabajo y el tiempo de la construcción. Porque las constructoras, si lo emplean, es por costo-beneficio.
Correcto. Digamos que desde mi punto de vista, la innovación en la construcción va directamente de la mano con una ganancia financiera, como quiera que sea. Yo creo que ahí ustedes, digamos, caemos de nuevo en un tema que me parece súper interesante y es el tipo de profesional que se produce para el tipo de tecnología. Me explico. En este momento nosotros, y yo tengo que decirlo de una manera, digamos, un poco preocupante, seguimos enseñando tecnología de Babilonia. ¿En qué sentido? Nosotros seguimos enseñando acá cómo echar el concreto entre unas tablas y cómo seguimos haciendo pelos en las placas, ¿cierto? En vez de estar pensando en cómo se va a producir la tecnología del futuro. Y en ese sentido a mí me preocupa porque lo que podemos estar generando es una generación completa de personas que están anacrónicas y obsoletas frente a lo que se está produciendo y frente a la manera en la que se ve la profesión, porque yo creo que ahí tenemos dos cosas muy difíciles, y es que con estas tecnologías el arquitecto ya no es el arquitecto tradicional, porque es un arquitecto que no solo piensa en cómo se ven las cosas, ¿cierto? No solo piensa en el espacio, sino en cómo se producen las cosas para producir el espacio, que es, digamos, una cosa que está muy segmentada y está muy fragmentada en la educación de la arquitectura en Colombia, yo diría, y un poco, digamos, en Latinoamérica. Sin embargo, yo he visto facultades en Brasil que principalmente han mutado esas dos facultades, ingeniería y arquitectura, y están enseñando una sola carrera, porque realmente es la que da la viabilidad a una persona que está pensando y diseñando, y yo diría inventando objetos. Cierto que es una profesión que existía por allá en la edad que se perdió desafortunadamente, pero que está volviendo a reaparecer con estas tecnologías. Entonces yo creo que aquí la implicación mayor es que con la aparición de las nuevas tecnologías necesariamente debe aparecer una nueva manera de enseñar a los arquitectos a diseñar y a construir. Yo soy de la mano y de la idea de que el arquitecto primero siempre diseña en la cabeza y en el lápiz, pero siempre confío en la herramienta después del lápiz, ¿sí? Porque es imprescindible. O sea, uno no puede pasar del lápiz a decirle al maestro, no, uno tiene que decirle al computador y ahora en adelante pensar cómo se produce cada uno de esos objetos. Esa pregunta que usted se hace, yo me la hago todos los martes y jueves porque doy tecnología 4. Yo también la dicté. ¿Y usted qué enseñaba? Doy tecnología 4 y tecnología 4 esto es sobre sistemas industrializados. Entonces, muy bien aprender sistemas industrializados. Entonces aprendemos Forza, Utinor, sistema túnel y digo, pero estos son empresas que hasta ya se quebraron y que en el futuro de pronto no van a existir. Entonces, muy bien entender estos sistemas como una línea de tiempo, como una historia de cuáles son los procesos constructivos que se han usado en Colombia. Pero si estos muchachos en 3 años salen, pues no van a decir, soy experto en sistema túnel, porque eso no va a servir para nada. Si dice, yo soy experto en decirle a ese robot de concreto que me haga unas formas. Sí, entonces esa pregunta yo también me la hago. Digo, bueno, muy bien el sistema túnel y el Utinor, pero lo que ellos tienen que hacer es aprender es cómo van a mejorar esos sistemas, cuáles son esos sistemas que se van a inventar. ¿Sí? En algún momento alguien se inventó el sistema túnel o el sistema Utinor o el sistema bla. Ellos son los que se van a inventar esos sistemas del futuro, no nosotros. Para poner en contexto, todo lo que tú dijiste son encofrados para concreto. Esos son encofrados, ¿listo? Gracias. Los encofrados es como el molde. Estuvieron de moda hace 400, 500 años. Bueno, el encofrado tiene muchos años, pero hay grandes empresas de encofrado donde tienen una alta tecnología, pero se requiere para que el concreto fragúe y después tenga su capacidad portante. Cambia con las 3D, porque yo no he visto ninguna impresión de 3D que tenga encofrados. No la he visto, La máquina empieza a darle la forma, cualquier tipo de forma, y el concreto como tal es diferente. Entonces el encofrado termina y tengo la misma visión tuya. ¿Para qué? O sea, si son cosas que están hace 100, 150 años y el 3D llega a cambiar absolutamente eso. Claro, pero eso no está inventado. O sea, el 3D todavía no está en su apogeo. Sino estamos viendo... Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Hay un mundo de cosas por hacer. Porque esa escala que está haciendo con concreto, sí, uno podría hacer una casa, pero ya cuando se va en altura va a tener problemas, ya. Sí, entonces, ¿cómo son esos sistemas industrializados con robots del futuro? En ese sentido, la investigación que hice en la maestría era con cáñamo, que es una fibra natural súper interesante. Pero en Colombia tienen muchas más fibras. ¿Cómo se construye con el fique? Sí, ustedes tienen muchísimos materiales naturales. Algunos no crecen en los demás países de Sudamérica. ¿Cómo construimos con eso? Hay mucho por inventar. Bueno, muchísimas gracias a Juan Diego y a Gabriela por habernos acompañado hoy, por habernos ilustrado en este tema que está ya revolucionando la arquitectura y la construcción, y los invitamos a que sigan acá con nosotros. Mil gracias a todos nuestros oyentes y los esperamos en una semana.
En Unipiloto Radio pasó Debate Capital. Agradecemos a nuestros oyentes su presencia y su interés en conocer visiones y opiniones alternativas sobre los temas de actualidad en la ciudad de Bogotá. Escúchenos todos los jueves a las 5:30 de la tarde en la radio de la Universidad Piloto de Colombia, Unipiloto Radio. Dirección y coordinación, profesor Leonardo García Guevara.